Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Alerta 8. Estamos a minutos de conocer si alias Hugo el Loco, el responsable y señalado por el asesinato de Juliana Ureña, estaría cumpliendo medidas cautelares de prisión. Todavía el Ministerio Público está haciendo las valoraciones. Se habla de que la prueba no es fuerte contra este sujeto. Ya las autoridades del Ministerio de Justicia hoy lo confirmaron. En el año 2005 fue condenado por violación y en el 2020, gracias al trabajo que realizó dentro de prisión, gracias a horas de trabajo en prisión, tuvo su libertad antes de descontar la pena total de 20 años de prisión por una violación cometida décadas atrás. Hugo el Loco ahora es el motivo de una disputa y, por supuesto, de grandes manifestaciones de repudio en contra del asesinato de Juliana Ureña. Como lo decíamos, y estamos observando precisamente estas imágenes de lo que ha acontecido en las últimas horas en el cantón de San Carlos, de Ciudad Quesada, de Alajuela, donde miles, no solo de sancarleños, sino también de organizaciones pro la mujer, se han solidarizado con esta familia de Juliana Ureña. ¿Qué dice el Ministerio de Justicia? También el organismo de investigación judicial ha hablado de este tema y asegura que se necesitan mayores esfuerzos judiciales para acabar con esta pandemia de homicidios. Por un lado, la Corte Suprema de Justicia asegura que los jueces de ejecución de la pena no son los responsables de la liberación de este tipo de reos, sino más bien la Administración de Justicia de Adaptación Social. Hoy vamos a tener un debate, pero vamos a conocer pormenores de lo que ha ocurrido en las últimas horas con la detención de este hombre y, por supuesto, las manifestaciones que se han dado con respecto al homicidio de Juliana Ureña. Este lunes, el director del OIJ confirmó que Juliana Ureña Quiroz, de 19 años, fue asesinada para abusar sexualmente de ella. En este lote baldío sucedió todo. Ella se mantuvo con vida muchas horas. Luego del ataque, en medio de la basura, no pudo pedir auxilio, y cuando su familia la localizó el viernes en la noche, apenas tenía 7 horas de fallecida. Con vida, llevó un suplicio hasta el momento de su muerte. De acuerdo a esas cámaras se ve un sujeto que el cual somete a la persona después de un forcejeo y la ingresa a un lote baldío, que es donde ella aparece finalmente fallecida. Se tiene que el móvil podría ser en apariencia un ataque sexual dirigido en contra de la señorita Juliana. Alan, mataron a mi bebé. ¿Qué hace el Poder Judicial? Yo sé que ellos lo han estado intentando, pero es una porquería. Es una porquería. Yo quiero a mi bebé, yo quiero a mi bebé. Queremos justicia. ¿Por qué? Hoy es por nuestra hija, mañana puede ser por la suya. Ayúdenos, salgamos adelante, encontremos al desgraciado que hizo esto. Lo sucedido a Juliana ha impactado a los costarricenses y en especial a los sancarleños y su familia. Hasta los mismos funcionarios del OIJ tienen claro que se debe de revisar lo que se está haciendo en casos de violación y femicidios. Dentro de la investigación, pues evidentemente se cree que es una forma de muerte homicida, sería asfixia por mecánica. Esto es un estrangulamiento, por así decirlo, de la persona. Y ya la investigación pues va bastante avanzada. Esta persona ahorita está guardando prisión preventiva y estamos nada más a la espera de que sea confirmatorio los resultados que tenemos en ciencias forenses, que esperemos que el día de hoy o si no mañana podamos tener una respuesta. Según los datos que hoy el lunes comparte el ministro de Justicia, el sospechoso había sido condenado a 20 años de prisión en el 2005 por violación y un juez de ejecución de la pena le dio la libertad hace menos de 2 años. Esta persona estuvo dentro del sistema penitenciario. Él había sido condenado en el año 2005 a 20 años de prisión, tenía que salir en el 2025 y en diciembre del 2021 un juez de ejecución de la pena ordenó su libertad. Esos son los reportes, esas son las situaciones. Por eso yo he venido hablando que para
poderle cambiar la medida a una persona privada de libertad, debemos de contar con todos los respaldos técnicos, estudios sociológicos, psicológicos, educativos, criminológicos que permitan que una persona, cuando le varían la modalidad y regrese nuevamente a la sociedad, sea una persona de bien, pero en fin, es complicado. Según vecinos de Naranjo, este hombre recientemente fue señalado por otra violación y para evitar represalias se refugió en San Carlos, ya que en Naranjo fue agredido. Enséñale ahí los otros machetacitos ahí. Doña Mila. Y en la espalda. El dedo le quedó como el de Niña Julia. Ese sí lo tengo quitando. Y allá te hace una puñalada, ¿no? Si este hijo lo agarraron, doña Mila, como un muñeco de maleficio. Pues a todos lados, dale, vea. Y aquí sí tengo 25 puntadas. Estamos leyendo. Justicia por mi hermana. Solamente justicia. Justicia. Que no quede impune. ¿Algún ni mensaje? ella ni otras. Ninguno. Solamente eso. Justicia. Gracias. Yo soy el abuelito de Julie. Y ya acabo de decirles el otro lado. Estoy con el corazón partido. Estoy con el alma destrozada. Y estoy también con el corazón a la vez lleno de tanto solidarismo de todos estos chicos, de todos estos muchachos que están aquí, los cuales yo les agradezco que estén aquí. Yo les agradezco porque yo no tengo valor, para hacer, no sé, para arreglar nada. Simple sencillamente le pido al gobierno que tome cartas en el asunto. No cuenten los muertos, cuenten cuántos días han pasado sin que haya uno, por favor. Este martes se podrá establecer, gracias a la prueba forense de ADN, si este exprivado de libertad fue quien atacó a Juliana. Gustavo Retana, Alerta 8. Bueno, como dice el Código Penal de nuestro país, nadie es responsable hasta que sea juzgado y, por supuesto, las pruebas lo involucren en cualquier acto delictivo que se produce en nuestro país. Pero de inmediato vamos a incorporar a Rafael Ángel García. Él es de la Asociación de Lucha con los Privados de Libertad, y, por supuesto, a nuestro buen amigo Juan José Acuña, que está desde Argentina, abogado penalista, para discutir esta situación, que me parece, Juan José y Rafael, que ya vamos a interactuar con ustedes, lo que se está preguntando todos los costarricenses. ¿Cómo es posible que una persona que en estos momentos está siendo juzgada por una aparente violación con homicidio haya tenido la posibilidad de acceder a la libertad, básicamente simplemente por descontar sus días de cárcel con trabajo y con algunas circunstancias que que ya vamos a ver con Rafa, el mismo adaptación social es que dispone y supone todos estos actos que eventualmente podrían llevar a la libertad a una persona como esas? Pero empiezo con Juan José Acuña. Juan José, y es que apelo al artículo 55 del Código Penal, donde dice: el Instituto de Criminología, previo estudio de los caracteres psicológicos, psiquiátricos y sociales del interno, podrá autorizar al condenado que haya cumplido por lo menos la mitad de la condena o el indiciado para que descuente o abone la multa o la pena de prisión que le reste por cumplir y que se le llegue a imponer. Eso dice la ley básicamente. Juan José, bienvenido. Buenas tardes a vos, Gustavo, a todos los alertados y al honorable compañero. Pues sí, efectivamente, eso dice la ley. El problema es que hay un divorcio muy radical entre lo que dice la ley y lo que pasa en la realidad. Si bien es cierto, y esto no es un secreto para nadie y no lo vamos a negar, que la cárcel no resocializa, y también sabemos que hay un problema de hacinamiento carcelario, pero hay dos cosas puntuales que yo quiero tocar. Una es que en Costa Rica no existe como tal una ley que se llame ley de ejecución de la pena, que diga con claridad qué se tiene que hacer. Entonces ahí tenemos como una especie de desorden de circulares entre lo que dice el Ministerio de Justicia y lo que dicen los jueces de ejecución condicional, y ahí tenemos un primer problema.
Y un segundo problema es que en Costa Rica no tenemos, como en otros países, como en España, por ejemplo, una ley que se llama Ley de Efectivo Cumplimiento de las Penas. Si usted en España, por ejemplo, lo condenan a un día, usted tiene que ir un día a la cárcel. El problema en Costa Rica, y obviamente aquí estoy generalizando porque no puedo hablar de un caso concreto sin haber visto el expediente, pero el problema en Costa Rica es que a una persona la condenan y resulta que a partir de ese momento, inclusive antes de la condena, en todo momento se pueden pedir todo tipo de beneficios. Y esos beneficios, en la teoría, como usted lo acaba de leer, tienen que ser muy bien fundados. Pero en la práctica encontramos que parece que hay un psicólogo, que parece que hay un forense, que parece que hay alguien que dijo que sí, que estaba en buenas condiciones, pero luego a la hora, resulta que esa persona está totalmente insana y esto está a la vista de las autoridades y no se hace nada para detenerlo. Esto no es un caso aislado, es una cosa ya demasiado repetitiva que está cobrando vidas en Costa Rica. Y esa es pues la posición que me parece que tenemos que mejorar como país. Sí, así es. Rafa García, de la Asociación Ayuda Privada de Libertad. Rafa, hoy el Poder Judicial indica lo siguiente, porque ahora en la mañana el ministro de Justicia habló y parece que la pelota sí va de un lado para otro, como dice Juan José. Dijo un comunicado de prensa del Poder Judicial: en ningún momento la persona juzgadora brindó una salida anticipada. Por el contrario, corrobora las fechas e información rendida por el Ministerio de Justicia. Esto, precisamente esos beneficios que habla Juan José, Rafa, que usted nos los explica. Claro. Tenemos que entender algo. En Costa Rica, el sistema penitenciario costarricense es primitivo y no existen programas de rehabilitación. En las cárceles de Costa Rica los programas de rehabilitación no sirven. O sea, no existen. Entonces, no se puede rehabilitar a alguien, a un violador, a un asesino, si no hay un programa de rehabilitación dentro de nuestro decadente y deplorable sistema penitenciario. Este privado de libertad, hay que explicarle algo a la ciudadanía, a los televidentes y a la prensa en general. Para el ministro de Justicia y Paz es muy fácil decir que el juez ejecutor de la pena o el juzgado de ejecución de la pena son los responsables de soltar asesinos y violadores y que vuelven a cometer crímenes. El juez ejecutor de la pena se guía por el Consejo Técnico de la Cárcel, que es del Ministerio de Justicia y Paz. No entiendo, seguramente el señor ministro está siendo mal asesorado por sus asesores, porque el que le da los informes al juez es el Consejo Técnico de la Cárcel, el Consejo Técnico de la prisión que está custodiando a este privado de libertad. Este privado de libertad fue sentenciado en el 2005 y liberado en el 2021 bajo la libertad condicional. ¿Por qué? Porque los técnicos de la cárcel, el trabajador social, el psicólogo, el orientador, dijeron que estaba estable y que podía salir en libertad. Entonces, si al juez, que es el responsable de dar el beneficio, recibe de la cárcel, del cuerpo técnico, un informe donde dice que el privado de libertad está en óptimas condiciones y que cumple con todos los requisitos, el juez no puede retenerlo, tiene que liberarlo porque sería inconstitucional tenerlo más tiempo en prisión de lo debido. Este privado de libertad, como dice el ministro, tenía que haber salido en el 2025. Señor ministro, no es así. Yo creo que el señor ministro está muy mal asesorado. Es un ministro que sabe muy poco del sistema penitenciario, que no está empapado de cómo se da un beneficio carcelario y que está totalmente equivocado en sus apreciaciones. Este individuo pasó desde el 2005 hasta el 2021 en la cárcel. Se ganó el descuento. Un privado de libertad que estudia o trabaja en la cárcel, un día en la cárcel es como si fueran dos, le llaman el 2 por 1. El que está en prisión preventiva, un día en la cárcel es como si fueran dos. Entonces todos esos rebajos se lo hacen a la sentencia del privado de libertad. Y si el privado de libertad cumple con oferta laboral, domicilio fijo, apoyo familiar, un plan de egreso definido y va a demostrar su cambio social verdadero, al juez ejecutor de la pena no le queda de otra que darle la libertad, porque es el mismo Consejo Técnico de la Cárcel del Ministerio de Justicia y Paz que está avalando que el privado de libertad cumple con todos los requisitos. Según la información que tenemos de primera mano en la asociación, este privado de libertad durante su estadía en prisión fue un privado de libertad tranquilo, no dio problemas, cumplía con todas las disposiciones, pero pasa algo importantísimo en el sistema penitenciario, que a un violador, a una persona cuando cae a la cárcel por violación, lo único
que hace el sistema penitenciario para rehabilitarlo es darle un curso que dura 1 año, 12 meses. Se llama el curso de violencia sexual para personas que hayan cometido violaciones, abusos deshonestos, etcétera, cualquier delito sexual. ¿Ustedes creen, señores periodistas y señores televidentes, que un violador va a reformarse con un curso de 1 año, pasando 20 años en la cárcel? Jamás. Y esto es responsabilidad del Estado costarricense de la mano con la cartera del Ministerio de Justicia, porque en Costa Rica hay un atraso de 40 años en el sistema penitenciario y desde 1952 hasta el 2023 no hay programas de rehabilitación para una persona de estas. Entonces, lo que hace el Departamento de Psicología de la cárcel es hacerle un examen psicológico, hacerle un quiz de 520 preguntas, claro. Y si él pasa esas 520 preguntas y pasó el examen psicológico, para ellos ya está listo para volver a la sociedad. Pero estaría listo este individuo. Para mí no estaba listo, porque 2 años después vuelve a cometer el mismo delito, claro. Viola y asesina a una persona. Entonces es algo muy delicado. Claro, Rafael García de la Asociación Ayuda Privada de Libertad y Juan José. En estos momentos o en esa circunstancia o en ese entorno se convierte la justicia en ciega, como dice ese famoso adagio, y es que cómo la administración de justicia va precisamente a, de alguna manera, detectar que este privado de libertad está en condiciones para el ingreso a nuestra sociedad. Es difícil establecerlo ya a nivel jurídico, por lo menos de sistema, de institución, Juan José. Exactamente, vos acabas de decirlo, Gustavo, acabas de decir el término, es que es una institución y no tenemos que ver el árbol, tenemos que ver el bosque. Aquí no se trata de si es un tema de ejecución condicional, de si es un tema meramente de un juez, o si es un tema del Ministerio de Justicia, o si es un tema de la Asamblea Legislativa, que mucha culpa tiene también, dicho sea de paso. No, es que es un mismo país, es un mismo barco, son nuestras víctimas, pueden ser nuestros hijos. En la medida en la que como país no seamos sólidos en cuanto a normativa, en cuanto a este tipo de políticas criminales, entonces pasamos a lo mismo. Entonces yo hago algo, le echo la culpa al otro, el otro le echa la culpa al otro. A mí me parece que este tipo de situaciones no se pueden dar. Juan José, sencillamente, a ver, una cosa también es un delito culposo, que bueno, que sí, efectivamente, yo no quería matar a la persona, pero iba hablando por teléfono, y otra cosa son delitos como estos que estamos viendo y que son meramente dolosos y tan terribles. Entonces también tiene que haber una diferenciación en ese sentido. Juan José, ¿podría el juez de ejecución de pena interpelar, poner en duda los documentos que se le están presentando? Yo diría, es la pregunta que muchos se podrían hacer. Por supuesto, porque un privado de libertad acusado de violación y que lleva 20 años en la cárcel, se le tiene que hacer 2 cosas. 1, el estudio geográfico, que es donde va a vivir él, a donde vive la víctima o sus familiares. Y el segundo, el estudio victimológico, que es cuando van donde la víctima o a los familiares de la víctima y le preguntan si están de acuerdo o no que esta persona reciba un beneficio. El 100% de los estudios victimológicos salen en contra del privado de libertad, porque nadie quiere que su victimario salga, nadie quiere que aquella persona que violó a mi hermana salga de la cárcel. Sin embargo, como hay un permiso, ¿verdad? Me lo decía usted, Rafa, con todos los requisitos, entonces se lo dan. Claro, no, porque la gente, es importante que lo sepa Rafa y Juan José, porque hay todo un andamiaje que involucra a las familias de las víctimas, en el caso que me lo decía Rafa en horas de la tarde, de que la víctima, como en este caso de Luis Juliana, lamentablemente fallezca. La familia tiene que dar una autorización, un aval, para que esta persona descuente precisamente esa pena del método que estamos discutiéndolo. Bueno, lo que se le hace es que se le toma opinión a las familiares de la víctima. ¿Y usted está de acuerdo que a fulano se le dé un beneficio? Y tal vez la mamá y el papá dicen que no, pero el juez ejecutor de la pena se lo termina otorgando porque el Consejo Técnico de la cárcel avaló todos los informes que le mandó al juez. Entonces, ¿quién es el responsable? Ahí vamos. Juan José, ¿es judicializable el trabajo de un Consejo Técnico como esto? ¿Se puede señalar a nivel judicial en un tribunal, Juan José? Bueno, a ver, cualquier funcionario público y cualquier conducta que se le pueda endilgar como falente a la administración pública, por supuesto que tiene consecuencias de conformidad con el artículo 190
de la Ley General de Administración Pública. Entonces, por supuesto que si se pudiera aprobar en los tribunales contenciosos administrativos, que evidentemente el sistema falló, sea el juez, sea el cuerpo técnico, sea el Ministerio de Justicia, sea el que sea, se pudiera aprobar, pues por supuesto que habría una responsabilidad por parte del Estado. Pero mi llamado es, en general, a la Asamblea Legislativa, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, a todo el sistema, digamos, el sistema penal de Costa Rica, porque no estamos para la situación que estamos viendo hoy en día. O sea, se nos está saliendo de las manos. Casualmente ahorita me encuentro un congreso sobre esto, sobre lo grave que está la situación en la región centroamericana, pero en Costa Rica con números nunca antes vistos en la historia de Costa Rica. Entonces no podemos estar en este momento dándonos el lujo de estar dando beneficios, salvo que realmente esté comprobado que se pueden dar y que realmente los merezcan y que haya una normativa que así lo respalde. Sí, así es, Juan José. Y Rafa, en cuanto a los beneficios, porque hay que ser claro, aunque el sistema, ya usted lo dijo, no es un sistema que en estos momentos esté preocupado por la reinserción social de los privados de libertad, aunque hay casos de casos, Rafa, no podemos generalizar. Sin embargo, usted me lo decía en horas de la tarde, los casos de delitos sexuales son muy delicados. Simplemente por trabajar 2 días para descontar un día de prisión no es suficiente, Rafa, como para tomar las decisiones que decía Juan José, que al final de cuentas es el aval del juez de ejecución de la pena el que estipula si va o sale de prisión de la manera que lo hizo este hombre, Rafa. Claro que sí. Es muy lamentable tener un sistema penitenciario, un consejo técnico que solo se guía por circulares ministeriales que permiten que el privado de libertad sea valorado, enviada la recomendación al Instituto Nacional de Criminología, si es un beneficio carcelario. Si es un beneficio, el juez ejecutor de la pena, el juzgado de ejecución de la pena, se va a guiar por los informes que va a enviar el Consejo Técnico. Entonces, si tenemos un sistema penitenciario obsoleto, deprimente, donde no hay programas de rehabilitación, ¿cómo yo le voy a garantizar a la ciudadanía que ese violador que lleva 20 años en la cárcel no va a volver a violar, como pasó en este caso? Esta persona no estaba preparada para volver a la sociedad y para muestra un botón, 2 años después, 24 meses después, asesina y viola a otra costarricense. ¿Estaba preparado para que se le diera un beneficio? ¿Estaba preparado por parte del Departamento de Psicología de la cárcel para que avalaran la libertad de este sujeto? ¿Quién es el responsable? ¿Cuál fue el psicólogo que lo valoró? ¿Quién le dijo al juez que el examen psicológico estaba bueno y que estaba preparado para salir a la sociedad? Ese es el responsable, ese es el funcionario responsable que se le debería abrir una investigación judicial por esta situación, porque ahora tenemos otra familia costarricense llorando la muerte de un ser querido. En la ONG que nosotros tenemos se llama Asociación Ayudando al Privado de Libertad y sus Familias, porque defendemos sus derechos, pero tampoco, ¿verdad?, vamos a estar de acuerdo con un delito tan grave y tan sanguinario como este. No, ya lo dijo Juan José, Rafa, que hay interpelaciones, también puede haber responsabilidades como funcionarios públicos de las instituciones que tienen que velar por nuestra propia seguridad. Y en horas de la tarde me hablaban precisamente del término Estado fallido, que aunque en estos momentos tal vez adelantar en un término como estos es realmente pues un poquito irse más allá, pero hay estados fallidos que inician exactamente como lo estamos viviendo. Gracias a Juan José Acuña, abogado penalista, y a Rafael García de la Asociación Ayuda de Privados de Libertad por esta posición y por poder conversar del trasfondo de estas circunstancias que al final de cuentas lo que observamos fueron instituciones simplemente manifestando sus posiciones, pero no las soluciones que requiere el país para lo que ustedes acotaron, parar esta ola de homicidios y lamentablemente que no hayan más Julianas en nuestro país. Gracias a Juan José y a Rafa por estar con nosotros en Alerta 8.